los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Saludos, qué gusto, qué alegría estar una vez más con ustedes con el estudio de Más Esperanza en estos grupos pequeños. Y me imagino que han tenido una experiencia súper linda. Hoy tendremos la oportunidad de estudiar acerca del sábado y vivir una experiencia diferente. Es cierto que encontramos varios pasajes en las Santas Escrituras que nos mencionan que el Señor dio sus estatutos y sus sábados para ver si andamos en su obediencia, para ver si andamos en sus mandamientos. Mas algunos se han confundido con esta verdad tan preciosa, que considerando o pensando de que Dios había dado los mandamientos para limitar al hombre, para restringirle, para quitarle la felicidad o para que no pudiera vivir en plenitud en la tierra nueva que le ha regalado. Yo creo que no, que es todo lo contrario. Ningún mandamiento ha sido dado para limitar a ninguna de su creación, al contrario, para habilitarla para que pueda ser feliz en su plenitud. Y en la alegría del Señor de compartir el sábado, cual Él primeramente ya lo vivió en la creación, se lo regala al hombre con gran interés que éste pueda vivir a la plenitud de su felicidad. Con los años le hemos llamado en casa el sábado como el día de la fiesta y especialmente el viernes en la noche en la introducción del día sábado. Piensa en estos versículos tan hermosos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Dice así Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Ciertamente, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por lo cual el hombre cumplirá y vivirá. ¿Te das cuenta de que es a beneficio del hombre que Dios le ha dado estos detalles? Leo un poquito más. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre ellos y yo, para que fueran por señal y supieran que yo soy Jehová, quien los santifico. Era la gran oportunidad de Dios de hacer feliz a su creación, de apartarlo para uso sagrado y que ellos puedan vivir la gran alegría, la gran celebración del día sábado del Señor. Es mi interés compartir contigo ciertos detalles muy importantes, muy especiales, cuales nos dirán qué podríamos hacer para vivir la fiesta del Señor. Otros detalles que nos podrían decir qué es conveniente, qué posiblemente no sería tan conveniente del cotidiano vivir en el día sábado o en la experiencia del sábado. Y a medida que estudiamos las Escrituras y vemos de cómo dar la bienvenida al día sábado, nos gozaremos y seremos muy felices en saber que nos están invitando a nosotros a participar de una experiencia linda, entrando en comunidad con Dios, con su iglesia, con su familia y renovación matrimonial y con los hijos. Voy a permitir entonces que el director o directora del grupo pequeño que estás recibiendo o celebrando en tu casa puedan estudiar las Escrituras juntamente con la lección pertinente del sábado, y dentro de poco yo volveré con ustedes para ampliar más acerca de la fiesta y de la celebración del día sábado. Es regalo de la creación del Señor. Ciertamente que habéis ya estudiado bastante extenso con aquella buena lección y en la conducción del líder o la líder de tu grupo pequeño. Y esta gran oportunidad nos da ahora el espacio para poder ampliar más lo que dice las Santas Escrituras y la alegría que Dios quisiera que celebremos en el día sábado. Ciertamente que yo le llamo la fiesta del sábado. Y en casa así le hemos llamado para que los niños sepan de que es un tremendo privilegio saber de esta verdad. Le hemos llamado el sábado como regalo de Dios a la creación. Voy a compartir contigo algunos detalles, cual va a ser intercalado con algunas imágenes para mayor comprensión, para que entremos en esta alegría del día sábado. De manera de resumen, recordarás que Dios mandó a Moisés a decirle a Faraón, quien tenía cautivo a su pueblo: deja que mi pueblo salga al desierto a sabatizar, porque ciertamente darle libertad o descanso a los esclavos
y que a la vez pudieran adorar al Dios vivo, eso es sinónimo de sábado. Sábado es libertad y es adorar. Por eso es que nosotros no consideramos que el sábado es una dificultad, al contrario, es una alegría, como dije, para celebrar. Un mandamiento hermosísimo que Dios enseñó a su pueblo muchísimo antes de darle en las tablas por escrita de su propio dedo. Ya se lo había regalado en la experiencia del maná que caía todos los días, menos el día sábado, como una experiencia de que querían que ellos descansaran y que celebraran fiesta sin estar ocupado en el pueblo, o más bien estar ocupado en el campo levantando alimentos. Se hace o se constituye el sábado, la alegría de un sello de Dios viviente a través de todas las generaciones, de toda su creación, porque Él ha querido que estemos en su alegría en el Señor. ¿Cuáles cosas cotidianas me podrían quitar la paz de ese día tan especial? Es una pregunta para aquellos que son nuevos en la fe o que han adoptado la verdad del sábado. Se pregunta cuántas cosas, qué cosas sí, qué cosas no. Y hay muchas conjeturas y hay muchas cosas que le añaden la gente. Sin embargo, yo quisiera compartir contigo lo que a mí me pareciera con el tiempo que me ha sido de reflexión o de inspiración para yo tener un día sábado feliz. Primeramente te comento lo siguiente, en mi caso, a medida que sea posible, yo no ando buscando en el día sábado mi correspondencia o el correo regular que llega a mi casa. Ahí vienen posiblemente promociones, como también cuentas a pagar, y yo no quisiera que nada me llamara la atención, a menos que no sea adorar al Señor. Para otros le ha sido muy conveniente estar con mucho cuidado de cómo trabajan sus aparatos inteligentes o sus teléfonos celulares inteligentes, porque estos tienen algunas aplicaciones que muy frecuentemente están trayendo notificaciones de lo que está pasando en el mundo entero, y algunos, para tener solamente su mente en sábado, en la adoración, en su familia, en las cosas del Señor, hacen los arreglos para no estar con estas notificaciones tan comunes. Para otros, para tener el sábado con mucho cuidado o con mucha alegría, tienen a buscar todas las maneras de tener un contacto con la naturaleza. Un contacto con la naturaleza porque quieren recrear su experiencia tanto física, mental y espiritual. Y se cuidan de no tener sobrecargado haciendo cosas buenas. Hay tantas cosas lindas que acontecen en la iglesia, hay tantas reuniones que pudiéramos participar. Sin embargo, somos muy prudentes en el cuidado de cuántos sí o cuántos no reuniones podríamos vivir o experimentar en ese día para no sobrecargarlo. Algunos hasta se preguntan, ¿y qué descansar o qué dormir en el sábado? Aunque hay muchas opiniones sobre el asunto, ojalá que usted sí pueda dormir algo de manera que no sea común como todos los días y usted pueda descansarse. Pero cuídate de que no se pase el día entero en la cama o soñando al punto que no te dio la oportunidad de crecer en nada espiritual. Me voy a explicar un poquito más. Si el sábado es el día por excelencia que Dios ha apartado para estar en comunión con Él, no querrás perderlo en la cama o en otros quehaceres que no sea de crecimiento. Pregúntate siempre, cada vez que termine el sábado, ¿he crecido? ¿He aprendido más? ¿Mi relación con Dios está mucho más profunda? Por eso es que muchos también se cuidan de hacer viajes largos, de comprar boletos aéreos posiblemente, o de quizás tomar carretera y durar mucho tiempo en vías muy largas que se le haya ido el sábado. Se dice que muchos de los judíos tienden en las grandes ciudades vivir muy cerca de la sinagoga con el fin que en ese día no tengan que perder tanto tiempo en carretera y tampoco en tapones o quizás en tráfico muy pesado, porque quieren tener el tiempo de mayor alegría en la relación con el sábado y con su familia. Hay detalles muchos, muy diversos, que aplicarían a diferentes otras comunidades en otros países. Podemos entender eso. Pero si hay algo lindo que deberías llevarte contigo es lo siguiente. El sábado es una experiencia para estarla en comunión con Dios. En amistad con tus adoradores, amigos adoradores de la iglesia o de tu comunidad de creyente. Ir a la iglesia conforme a la buena costumbre de Jesús. De estar juntamente con tu familia, de mirar a los ojos claramente a tus hijos, a tu esposa o esposo, y estar con ellos disfrutando lo que es la relación familiar que posiblemente durante la semana no has podido vivir tal experiencia. Así es que
contacto con la naturaleza, repasando, sería lo ideal, además de adorar, compañía con la familia, algún contacto, alguna caminata en la naturaleza que pueda recrear la experiencia linda con Dios, volver de nuevo a la experiencia del Edén. Yo podría comentarte que en esta linda fiesta del sábado sería súper interesante, súper especial, de que tú tuvieras la oportunidad de hacer un preparativo bonito, que es el día viernes antes de entrar el sábado. Y notarás que en la experiencia misma del sábado luz se hará mucho más linda a medida que el viernes tuviste la preparación. Permíteme compartirte lo que ha sido alegría en mi casa a través del tiempo. La gente se pregunta, pero si no podía hacer aquello, ¿qué sí podría hacer en el día sábado? Yo te diría como la experiencia de Jesús en Lucas capítulo 4. Ese versículo tan conocido, o versículos tan conocidos que dice lo que Jesús hacía en el día del Señor. Y dice la Santa Escritura de esta manera. El Espíritu del Señor está sobre mí, cuando Jesús leía el rollo de las Escrituras que le dieron en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas. Mira qué cosa linda. En el día sábado, compartir las buenas nuevas. Ir con los pobres. Me ha ungido, dice el Señor, a sanar los quebrantados. Quiere decir entonces que en el sábado, en esa experiencia linda de crecimiento con el Señor, qué hermoso sería que pudiéramos compartir también sanidad o cuidado o visita a aquellos que están lastimados por la salud. El Espíritu del Señor está sobre Cristo y dice para sanar los quebrantados de corazón, hacer el bien, hacer algo positivo, amar a las personas, manifestar cariño para con ellos, a dar libertad, a pregonar libertad a los afligidos, a los cautivos y a predicar las buenas nuevas, el año favorable para con el Señor. ¿Te das cuenta? Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 4 de que Él mismo se ocupaba y decía lo que es vivir en el Espíritu en el día del sábado. Pregonar, sanar, bendecir, compartir, visitar. Sería lindísimo que cada sábado tuviéramos experiencia con estos elementos hermosos. Ahora, en mi casa presentamos una experiencia muy linda que mis hijos con el tiempo le llaman la experiencia del sábado. Entremos a algunas imágenes mientras yo te narro qué acontece en mi casa. En mi casa consideramos que el sábado es la oportunidad para unir la familia. Mientras que durante la semana, lamentablemente, tienen ellos tantos quehaceres y situaciones, nos da la oportunidad para nosotros estar cerca y fortalecer el vínculo familiar. Así que aquella distancia que había durante la semana por tantas cosas y quehaceres, se constituye ahora la unidad familiar. Dios quiere renovarnos. El viernes en la noche mi esposa prepara una mesa como esta. Es la fiesta del sábado. Y el viernes en la noche tenemos la oportunidad de una cena sabrosa, quizás ligera, pero a la vez con unos elementos. Ella ha preparado la mesa, la ha puesto lindo, ha sacado la vajilla del sábado. En casa la experiencia, o más bien el énfasis, no es la comida del mediodía del sábado, es la comida o la cena del viernes en la noche para vernos como familia, ojo a ojo. A la vez, yo he traído algunas florecillas o algunas flores para celebrar a mi esposa y agradecerle por todo lo que ella ha hecho por nosotros durante la semana. Caballero que me está escuchando, ojalá que sea así también en tu casa. De que te conozcan tus hijos como aquel que se aparece siempre con el ramo de flores durante el viernes para agasajar o para celebrar en la mesa la alegría de que esa dama es la compañera que Jehová Dios te regaló. Mi esposa tiene la oportunidad, como en la tradición judía, de prender las velas, porque es en la entrada del sábado una experiencia que el Espíritu Santo llega a casa, de que hay luz, y ella es la que tiene la oportunidad de la primera palabra o plegaria, porque la dama es la que trae luz o da luz en la experiencia judía para la bienvenida del sábado. Así que a medida que tú estés escuchando estos elementos, ojalá que te sean también detalles que tú podrías adornar la experiencia de la bienvenida del sábado. Participamos entonces del alimento que Nilda haya preparado. A veces hay pan, un pan sabroso, que sea un símbolo de la alegría y de cómo los chicos puedan ser felices. Nilda estudia, o más bien le pone atención, cuáles son las cosas que a los niños les encantan, para que ellos sepan de que el sábado es súper alegre y que está aconteciendo algo muy bonito o muy sabroso. Así es que siempre hay una botella
de ese jugo de la vid para nosotros poder llegar a un momentito y hacer el toast o hacer lo que le llamamos el brindis. El brindis de la bienvenida del sábado, la alegría del sábado. Y mientras cantamos, qué feliz el sábado es, qué feliz el sábado es, los niños participan y se alegran de que en esa noche tenemos un brindis familiar. Los niños claramente se alegran, porque siempre Neil se asegura de que haya un postre, que haya postre en la casa, con el fin, en la mesa, con el fin de que el niño sepa de que el sábado es una experiencia dulce, es una celebración. No es el día de dificultad o de que no se puede hacer las cosas. Claro, queremos tener cuidado con el sábado, pero queremos entrar en la alegría, en el reposo y celebramos con las postres o las cosas que a ellos más les gustan experimentar. Lindo es cuando, delante de los ojos de los pequeños, el hombre podría leer las Escrituras y dedicarle a su esposa de esta manera. En Proverbios capítulo 31, 10 en adelante, él le podría leer de esta manera. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa las piedras preciosas. Y entonces el hombre empieza a leer esa porción de las Escrituras para halagar a la mujer, porque ellos están haciendo una renovación matrimonial en el día del Señor. Dios quiere de que así sea. Y empieza a decir las virtudes de ella, de que ella es diligente, de que ella cuida a su familia. Y concluye diciendo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. A la mujer que teme a Jehová, esa ha de ser halagada. Los niños están mirando a su padre haciendo este detalle en el día del Señor y se da cuenta de la alegría, lo hermoso que es. La dama toma entonces una porción del Salmo 112 y se la podría leer entonces a su esposo, diciéndole, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque su descendencia en Jehová estará segura. Bienes y riquezas acompañan a su casa y no tendrá temor de ninguna mala noticia, porque su corazón en Jehová está confiado. Él es clemente, Él es justo, Él gobierna con prudencia su casa, Él dirige bien sus quehaceres. Y dice que su generación será bendita. Imagínate, la experiencia del sábado, viernes en la noche, empezando con esta alegría. Los niños están maravillados por el cariño y el amor que se tributan los padres. Y cuando ellos crezcan, querrán tener la verdad del sábado y también tener la experiencia de papi y mami en sus futuros matrimonios que querrán hacer. Esa es la belleza del sábado. Esa es la celebración que Dios ha querido. Esa es la invitación que Él nos da. Esa es la alegría que Él trae al corazón. Esa es la visita extraordinaria que acontece en casa cuando entramos en el día sábado. Hay algunos hogares que están compuestos con situaciones diferentes. No está un varón o un hombre en la casa, madre soltera. O es una persona que vive sola. Sin embargo, podría regocijarse en la bienvenida del viernes en la noche, buscando la presencia del Señor, buscando de cómo santificarse y tener la bendición del cielo. Te comento que entonces sacamos un rato en casa y es para repasar los mandamientos. Al repasar los mandamientos del Señor, nos damos cuenta de que los niños tienen eso siempre claro. Nosotros hicimos esa roca como un recordatorio de que Dios lo escribió en la piedra y de la manera que Él lo hizo fue para que nos recordemos siempre de que Él tiene sus mandamientos para nosotros para siempre. ¿Cómo terminamos esa experiencia de bienvenida de sábado, esa fiesta como yo les llamo? Bendecimos a nuestros pequeños. A medida que ellos nacieron, o quien es el mayor hacia la menor, bendecimos con la experiencia de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, Jehová uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y le enseñará esto a tus hijos todos los días, al despertar, al ir el camino, al dormir. Y esa experiencia hermosa es que Dios quiere que cada familia sea renovada en el día del Señor. Vive la fiesta, vive la celebración. Dios sea con ustedes y disfruten más esperanza.